es acerca de cómo tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Quiero decir algo que también es una verdad, y esa tal vez no se dice tanto, y es que lo mejor que podemos hacer para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios es estas cosas que vamos a mencionar, pero no es igual a hacer exactamente la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que a menos que escucháramos la voz de Dios, que tuviéramos revelación de Dios, a menos que descendiera el Espíritu o un ángel y nos dijera, mirá, quiero que hagas esto mañana, no podemos saber con certeza algo muy puntual acerca de la voluntad de Dios. Pero sí podemos actuar de manera que nos podemos asegurar bastante estar dentro de la voluntad de Dios, dentro de lo que es un margen de seguridad. Por ejemplo, lo vamos a ejemplificar. Supongamos que mi esposa fuera vegetariana, ¿no? Entonces yo sé que si voy a hacer compras para la casa de comida, voy a estar seguro de que tengo que comprar verduras, ¿cierto? Porque si compro carnes, voy a estar en contra de lo que ella quiere, ¿verdad? Pero a lo mejor yo no sé si hubiese querido que comprara zanahorias para mañana o comprara papas para mañana, ¿no? No se lo pregunté, no lo puedo saber, estoy incomunicado a lo mejor con ella por alguna situación, ¿no? Entonces no le pude preguntar, pero yo sé que no tengo que comprar carne, porque no la va a comer o me va a retar o no le va a gustar o no va a servir. Entonces puedo actuar dentro de un conocimiento de lo que una persona tiene como su voluntad y saber que no voy a errar, pero tampoco puedo estar seguro de que eran zanahorias o eran patatas, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque, como decía, a menos que, digamos, una persona dijo no, porque Dios me dijo y bajó un ángel y me lo reveló, es imposible decir no, porque yo ahora tenía que ir a hablar con aquella persona o tenía que estar acá dando un mensaje. Las dos cosas están buenas y el Señor seguramente iba a bendecir, pero yo no escuché una voz para decir, mira, hoy no des el mensaje, andate a visitar tal hermano porque es necesario. Eso no lo puedo saber, al menos yo no tengo ese tipo de contacto con Dios. Así que esto que vamos a ver es cómo estar dentro de la voluntad de Dios y tomar decisiones basadas en cosas que nos van a asegurar no estar en contra de lo que Dios desea para nosotros. Así que el primer punto, ¿cuál podría ser? ¿Cómo podemos hacer para tomar buenas decisiones conforme a la voluntad de Dios? Conocerlo, claro, conocer. ¿Cómo conocemos a Dios? De muchas maneras, pero una de las principales, a través de la palabra, claro. No puedo saber lo que, como decía recién, ¿no? Yo no puedo saber si tengo que comprar o no carne, volviendo al ejemplo de recién, si yo no conozco a mi esposa. ¿Cómo puede ser que yo soy marido de ella hace 17 años y no sé que es vegetariana? Pero no sería normal, no hablaría bien de nuestro matrimonio que yo después de 17 años no supiera que es vegana, ¿no? Entonces, tiene que haber una relación y tiene que haber un conocimiento de la persona y bueno, y eso se logra hablando, ¿no? En el caso de los seres humanos. Pero nosotros tenemos también palabra de Dios ya revelada, así que vamos a conocer a Dios para saber su voluntad si conocemos su palabra. Si no, no vamos a poder nunca saber qué quiere, ¿no? Qué nos permite, qué no le gusta, qué está en contra de sus deseos. Así que tengo algunos textos anotados que son muy bien conocidos. ¿Quién tiene a mano la Biblia? A ver vos, Darío, empezá con el Salmo 119:11, por allá, Colosenses 3:16, ¿sí? Cualquiera de ustedes dos, Colosenses 3:16. Vos, Esteban, si querés, Salmo 48. Muy bien. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces esta persona, este salmista, estaba diciendo, yo atesoro dentro mío lo que vos decís, lo que sale de tu boca, para no ir en contra de lo que vos mandás. Entonces, para poder tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, tenemos que guardar su palabra, saber lo que Él dice, lo que Él quiere, lo que Él expresa, y de esa manera nos vamos a asegurar no pecar contra Él, no errar, no equivocarnos y hacer algo que desagrada a Dios. A veces podemos pecar de ignorancia, hacer cosas que no sabíamos que no estaban bien,
Así que es importante realmente abocarnos a estudiar la palabra de Dios para que podamos conocer la mente de Dios, se forme en nosotros la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo, y así asegurarnos de obrar conforme al corazón de Dios. Colosenses 3:16, ¿qué dice? Dice, la palabra de Cristo more o habite o permanezca o haga como una vivienda en ustedes en abundancia, dice. O sea que nosotros tenemos que realmente procurar recibir mucho, exponernos mucho a la palabra de Dios para que las cosas se nos graben, ¿no? Por lo menos yo soy una persona que tiene mala memoria, entonces realmente para que algunos conceptos se me fijen en la mente necesito ser expuesto mucho a esos conceptos. Y a veces con nosotros leer un pedacito, un párrafo, una reflexión, un devocional de la Buena Semilla, no estoy hablando mal de ellos, pero un devocional cortito con un versículo arriba y el devocional, y esa es mi comida del día. Realmente yo nunca voy a conocer, o voy a tardar muchos años en conocer a Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Entonces dice, la palabra de Dios more en abundancia, ¿sí? Tenemos que consumir todo lo que podemos, y a veces se nos hace más fácil, hoy por hoy que tenemos los medios, recibir la palabra de Dios por muchos canales. A mí me cuesta, yo les confieso, ustedes lo saben, creo que todos renegamos con eso porque es parte de nuestra carne, sentarme todos los días a leer la Biblia media hora, que lees un montón en media hora, realmente, muchos capítulos, y es un desafío y es algo que tenemos que hacer y es la mejor forma en la que realmente conocemos la palabra de Dios, pero podemos estar haciendo algo. Yo puedo estar cocinando y puedo estar con los auriculares escuchando un mensaje, puedo sentarme a ver en otro momento, puedo estar limpiando el auto o haciendo cualquier cosa y tratar de estar escuchando o la Biblia. Hubo un tiempo que trabajaba en la construcción de mi casa y me ponía a escuchar la Biblia, que ahora la tenemos leída, ¿no? En el celular, vos le pones play y alguien te va recitando la Biblia, o mensajes. Entonces, exponerse a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, para que la palabra empiece a habitar en mí, a estar en mi mente en abundancia, ¿sí? No tenemos que ser escasos en cuánto ingerimos y consumimos la palabra de Dios. Realmente, sobre todo cuando somos jóvenes, nos cuesta mucho, nos oponemos a eso, es una prioridad de nuestra vida, porque si no, no voy a saber cómo actuar en ciertas circunstancias, no voy a saber cómo defenderme en ciertas situaciones, no voy a saber qué es lo que Dios quiere en muchas situaciones, porque no conozco la palabra de Dios. Y Dios dice a través de sus profetas, mi pueblo se perdió, ¿por qué? Por falta de conocimiento, sí. Así que es importante, perdón que redundo mucho. El Salmo 48, muy bien, este salmista dice, tu ley está en medio de mi corazón, ¿sí? Otra vez, él está hablando de todo eso que habían recibido, toda esa instrucción que habían recibido de parte de Dios a través de Moisés, dice, está en mi corazón. Y como la conoce, dice, me agrada hacer lo que a vos te agrada, me agrada hacer lo que vos querés, me agrada hacer tu voluntad. Pero para hacer la voluntad de Dios tenemos que conocer su ley o su palabra, ¿sí? Y por último vamos a leer Filipenses 1, versículo 9. Está hablando el apóstol Pablo a los filipenses y dice, Filipenses 1:9, y esto pido en oración, esta es la oración de Pablo, que vuestro amor abunde más y más en ciencia, que significa sabiduría, conocimiento preciso de cosas, y en todo conocimiento, dice, ¿para qué? Para que aprueben lo mejor, aprobéis lo mejor. ¿Cómo voy a aprobar lo mejor cuando yo tengo conocimiento y ciencia de Dios? Cuando amo esas cosas, cuando ahí está puesta mi corazón, dice, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, que son decisiones que van a repercutir en la eternidad. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Sí? Entonces, para que mi vida sea agradable a Dios, tenga frutos de justicia que sirvan para la gloria de Dios, yo tengo que estar haciendo lo que Él quiere, y para hacer lo que Él quiere yo tengo que conocer su revelación, su voluntad expresa, ¿no? Que la tenemos en la palabra de Dios. ¿De qué otra manera voy a saber o puedo hacer para asegurarme de no irme fuera de la voluntad de Dios en mis decisiones? Preguntándole.
Pedí su guía. Y eso se hace orando. Pedir la guía a Dios para que muestre su voluntad. Dice, a ver, este te lo tiro a vos. A ver. Jeremías 33:3. No. Por allá, ¿quieren leer? Memoria que yo tengo dos lentes. Salmo 5:3. ¿Alguien? Salmo 5:3. Primera Juan 5:14. Conoces. Muy bien. El Señor le dice al profeta Jeremías, vos clamá a mí, vos orame, vos hablame, vos pedime. Dice, y yo te voy a responder y te voy a mostrar cosas que vos no sabes. Dios, de alguna forma, va trabajando en nuestra mente cuando nosotros le pedimos con sinceridad y Él ve que nuestro corazón, el deseo nuestro es agradarle, no como una cosa egoísta donde nosotros queremos por nosotros que nos vaya bien, sino porque queremos agradarle, queremos honrar a Dios y glorificarle, no queremos hacer algo que Él no aprobaría. Cuando Él ve ese corazón, Él de alguna forma nos muestra por dónde tenemos que ir, ¿sí? Es como una lámpara, dice Salmo 119, 105, como una lámpara que alumbra los pies, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, bueno, eso hubiese servido más para el de la palabra, y lumbrera mi camino, pero el Señor nos va iluminando y nos va mostrando cuál es el camino que Él quiere para nosotros. Hay que pedirle, lo dice acá, clamame y yo te respondo y te voy a mostrar. Salmo 5:3, muy bien, dice, de mañana me vas a escuchar, Jehová, dice. Es una persona que está diciendo, yo me levanto temprano y me pongo a hablar con Dios. Es una buena costumbre, ¿no? Levantarse de mañana para estar con el Señor. De mañana me vas a escuchar. De mañana me voy a presentar delante tuyo, es decir, que es como el que rinde cuenta, ¿no? Lo primero que hace uno a veces, depende del trabajo que tenga, es ir y decir, jefe, acá estoy. ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que querés? ¿Cuál es tu deseo? Dice, de mañana me vas a escuchar la voz, es decir, que va a hablar con Dios, se va a presentar delante de Dios. Y esta palabra es muy importante y a veces no le prestamos atención. Y dice, y esperaré. Me ha pasado de estar orando y quedarme callado un rato, y a veces, no me ha pasado siempre, pero a veces es como que te viene una idea o te viene un versículo o te viene un concepto y Dios te muestra su voluntad porque esperaste, porque no es que vos hablás, pasás un fax y te vas corriendo, no, estar en la presencia de Dios y quedarse a escuchar a ver si Él dice algo. Es importante eso, escuchar, quedarse callado para escuchar a Dios. Muchas veces se va a manifestar, otras tal vez no. Había tirado otro texto, Santiago 1:5, ¿puede ser? Juan. Primera de Juan 5:14. Entonces, decíamos que orando pedimos la guía y dice, Él nos escucha, Él nos va a escuchar y nosotros tenemos confianza de que Él nos va a escuchar si pedimos cosas conforme a su voluntad. Y volvemos al punto anterior, ¿cómo pedimos conforme a su voluntad? Conociendo su voluntad. Entonces nosotros tenemos que también, cuando oramos, conocer a Dios para poder pedir conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Santiago dice, ustedes piden pero no reciben porque piden mal, porque piden egoístamente para ustedes. Entonces, cuando mi oración, mi petición se alinea a la voluntad de Dios porque lo conozco, Él me responde. Es como un ciclo, ¿no? Un círculo. Yo conozco la voluntad de Dios cuando hablo con Él y a su vez Él me muestra su voluntad a través de su palabra y yo puedo pedir de acuerdo a su voluntad. Es estar siempre cerca de Dios para conocerlo bien. Y el otro, está también en Santiago, dice el 1:5, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, que estamos hablando de tener sabiduría para tomar una decisión en este caso, dice, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le va a ser dada. Dice, le va a ser dada. Es algo que vos podés dar por seguro, que si vos le pedís a Dios sabiduría para una situación, te la va a dar. El problema muchas veces, uno dice, es que no sé para dónde disparar. ¿Y cuál es el problema? Y que no le estoy pidiendo a Dios que me dé sabiduría, y pedirlo con fe, ¿no? Salomón le pidió Salomón le pidió y agradó a Dios y se la dio. Y se la dio a tope, porque no hubo otro más sabio que él, ni antes ni después. Bueno, pasamos al otro punto. ¿De qué otra forma podemos acercarnos a la voluntad de Dios para nuestras decisiones? Bueno, entonces, más o menos este punto es observar
las situaciones, analizar las situaciones, observar cómo se desarrollan las circunstancias. Mire, la vamos a leer rápido porque es larga. ¿Se acuerdan cuando Abraham le dice a su siervo que vaya a buscar una esposa para Isaac y lo manda a su tierra? Dice, no agarré una esposa de acá, anda a mi tierra, de mi familia y trae de allá. Y el hombre dice que fue y oró, le pidió a Dios que le mostrara, medio que pide una señal ahí, pero más allá de eso, después, lo vamos a leer, a ver, después que él encuentra a Rebeca, o sea que parece que Dios le ha respondido, la señal que él pide, que era el que le diera de tomar a él y a los camellos, dice, el hombre, estoy leyendo en Génesis 24:21, dice, el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Él estaba viendo la situación. También tenemos nosotros la cabeza, ¿no? Entonces dice, dice el versículo 36, ¿de quién eres hija? Ella le responde, soy hija de Betuel, entonces hijo de Nacor, digamos, entonces él sabe que era pariente. Entonces dice el versículo 27, dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia, su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Entonces él encuentra a la mujer, se fija si es o no es, indaga, le pregunta, y cuando ve que sí, que era de la misma familia, dijo, ahí está, acá está, esto es, Dios me respondió. Entonces también nosotros, como decís vos, practicando, teniendo fe, confiando, yo le pido al Señor, voy a analizar la situación, voy a ver qué puerta se abre, qué puerta se cierra, y no estar forzando las cosas con mi corazón. Uno a veces dice, bueno, qué trabajo tengo que tomar, pero hay uno que en realidad es el que quiero yo, y es como que uno le va poniendo toda la ficha y lo va viendo mejor a ese, y no, ser sincero y estar analizando si es Dios el que me está respondiendo o hay algo de mi corazón, de mi deseo de tomar ese camino. Y hay que tener cuidado, porque ¿qué dice un profeta? No me acuerdo cuál es. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Entonces tenemos que tener cuidado con también estar viendo la voluntad de Dios, pero en realidad es que nosotros le estamos poniendo yendo al punto, ¿no? Analizando las situaciones, observar lo que pasa, y Dios va mostrando, va manifestando, si nosotros somos sensibles y queremos agradarle y estamos buscándolo y estamos orando cerca de Él, entonces el Señor no nos va a abandonar. Entonces, analizando las situaciones, más o menos era el punto. Después, ¿qué otra cosa? Hay un montón de proverbios, léanlo y lo van a sacar. A ver, por allá. Ahí está, cuando dije proverbio te... Consejo, proverbio 11:14, proverbio 15:22, otro. Proverbio 12:15, otro. A ver, vayan levantando la mano. ¿Quién es el 11:14? Vos. Bueno, el otro... Vos el 12:15. Bueno, otro el 15:22 y otro el 20:18. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Si un rey, está diciendo este texto, se rodea de muchos consejeros, tiene mucha seguridad de hacer las cosas bien. Imagínense cuánto más si esos consejeros conocen a Dios, conocen la voluntad de Dios, conocen la palabra de Dios, tenés muy poco margen para equivocarte. Entonces, no hagamos como Roboam. ¿Se acuerdan aquel rey que le consultó a los mayores, los que habían aconsejado a su padre? Y ellos le decían, mira, trata al pueblo de esta manera y te va a seguir. Y él dijo, a ver qué me dicen los otros, los pibes, los que son de mi onda. Y los otros le dijeron, no, ponerles carga, que es un desastre. ¿Es el que se excedió en hacerlo malo? Puede ser, no sé si es exactamente. O puede ser Jeroboam, porque se te puede confundir a veces. La cuestión es que no tenemos que tener miedo a abrirnos con personas que nos vayan a saber aconsejar, no con uno que me va a aconsejar más bien para alejarme de la voluntad de Dios y buscar, como dicen eso, vos sé lo que tu corazón te diga. No, buscar gente que sabemos que es espiritual, que está cerca de Dios, que conoce la Biblia, y esas personas me van a dar buenos consejos. El otro proverbio, los pensamientos se afirman cuando tenés muchos consejos. Entonces uno a veces puede estar en lo correcto, pero yo le pregunto a él y él me dice lo que yo ya pensaba, y él también, que son personas espirituales, maduras. Entonces yo me afirmo y digo,
Entonces está bien, voy bien, ¿sí? Pero dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. A veces no buscas consejo y bueno, haces algo y resulta que te salió horrible. Entonces, buscar personas que me sepan aconsejar. ¿Qué más? El que obedece el consejo es sabio, ¿sí? Normalmente los padres nos aconsejan y obedecer esos consejos es sabio. Pero uno que dice, no, si yo me la sé, ¿no? Y dice, el necio piensa que su camino es derecho, pero hay otros que me van a saber guiar por un camino recto. Entonces, tenemos que no ser necios, sino escuchar los consejos de las otras personas y vamos a hacernos más sabios. Uno más quedaba, ¿no? Bien, muy alineado con el primero que leímos. Los pensamientos con el consejo se ordenan, ¿sí? A veces tenemos la mente como con muchas ideas y decimos, esto está bueno y esto también y esto también y ¿cuál hago? Entonces se ordenan las cosas cuando uno pide la mirada de otras personas, pero insistimos, personas que nos sepan aconsejar, que conozcan al Señor. Y aún para hacer guerra, para enfrentar una dificultad, obviamente esto es más literal, estamos hablando de enfrentarte para hacer guerra, pero aplicándolo a nuestra vida, que no vamos a salir con una ametralladora, creo. Por ahí tenemos dificultades en la vida, tenemos desafíos o tenemos cosas que nos están complicando y es una guerra que tenemos. ¿Y qué necesitamos? Dirección. Y la dirección a veces la encontramos en alguien o algunos que pueden estar cerca nuestro, que nos aman y que conocen a Dios y que nos van a ayudar a escoger correctamente en todo ámbito de la vida. En todo ámbito de la vida. Yo hasta el día de hoy, mi papá tiene 80 años y yo hasta el día de hoy hay cosas que le pregunto qué piensa. Y me sirve y lo escucho. Y casi siempre le hago caso también. Porque, bueno, ha vivido el doble que yo, entonces me sirve. He puesto acá evaluar o analizar qué opciones tengo o qué opciones hay, ¿no? Fíjense, vamos a leer en Hechos 6:1. Es un caso muy conocido. Dice, en aquellos días, estábamos en el comienzo de la iglesia, estaban los 11 apóstoles, o los 12 creo ya. No sé si ya estaba Matías, no me acuerdo. Bueno, estaban los apóstoles ahí y había un descontento. Dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, estaban creciendo la iglesia, muchos discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Sí? Entonces ahí dice, los 12 convocaron a la multitud. Bueno, entonces ¿qué? Dice, hay algunas viudas con las que la iglesia las está sosteniendo, está viendo como una diferencia, ¿no? Ese era el descontento. Entonces dice, los 12, versículo 2, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, es decir, para administrar los bienes y atender a todas las personas, que nadie tenga necesidad en la iglesia. Entonces dicen, no es justo, no está bueno que nosotros dejemos la palabra y hagamos este servicio. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Ellos tenían claro que ellos tenían un llamado de parte de Dios a predicar el evangelio, enseñar la palabra, a ser discípulos, que era lo que el Señor les había mandado. Y otra opción podría ser decir, bueno, nos vamos a encargar de esto, que no era algo malo. De hecho, no lo rechazaron, no dijeron, no, eso no hay que hacerlo. No, por supuesto que sí. Entonces dicen, bueno, es otra obra que la iglesia está cubriendo y la tenemos que llevar adelante. Entonces habían, podríamos decir, dos posibilidades en qué iban a enfocarse. Y ellos analizaron y dijo, bueno, nosotros estamos llamados a esto, nos vamos a quedar con esto y que busquemos otras personas para que se hagan cargo de esto otro. Entonces, para saber también tomar decisiones dentro de la voluntad de Dios, uno tiene que tener claro cuál es mi fuerte, cuál es mi llamado, qué es lo que el Señor me ha encargado a mí, cuáles son las opciones que tengo, qué se puede hacer. Podían buscar otras personas, podían buscar 7 hombres llenos del Espíritu Santo, ideales para ese trabajo, idóneos, y poner a esas personas. Entonces hay que tener en cuenta en cada situación cuáles son las posibilidades, las opciones. A lo mejor no hubiesen tenido esa opción, a lo mejor
no había quien poner porque no eran re pocos y bueno, y lo iban a tener que hacer ellos a lo mejor. Pero teniendo la opción, dijeron no, busquemos otros que se encarguen porque no está bien que nosotros desatendamos o perdamos fuerza para aquello a lo que el Señor realmente nos ha puesto a nosotros. Entonces, para tomar buenas decisiones que agraden al Señor y que estén dentro de la voluntad del Señor, también tenemos que analizar cómo podemos resolver cada cosa y nosotros seguirnos enfocando en aquello que entendemos que el Señor nos ha puesto para hacer. Así que analizar las opciones, analizar las situaciones, ya lo hemos visto con el ejemplo anterior. Y un último, porque ya llevo ¿cuánto? Un montón. No sé. Puse, y este por ahí es uno de los que por ahí cuesta más, pero dice, puse ser sensibles al Espíritu. Dice, Hechos 16:6. Vamos a leer acá un caso que pasó con uno de los viajes misioneros de Pablo y los que con él iban. Hechos 16:6. Dice, y atravesando, cuenta Lucas, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Qué raro, ¿no? Que a mí me llama la atención, digo, ¿cómo Dios no va a querer que se abra la palabra en un lugar? No dice cómo se los mostró, no sé si tuvieron una revelación o si el Espíritu se los impidió, no sé, porque vino un tormentón y no pudieron ir para ese lado. No especifica cómo, dice, pero le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Yo entiendo que se los mostró de una forma revelada a ellos. Y el versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Hay casos en que parece que vamos a hacer algo que Dios quiere y es bueno y está dentro de lo que entendemos que Él desearía, y sin embargo no es el momento, no es el lugar, no es lo ideal. Me acuerdo de ese texto que el Señor Jesús le enseña a los apóstoles, le dice, no le tiren perlas a los cerdos, no le den lo santo a los perros. Entonces hay situaciones donde también uno tiene que ver y decir, parece que esto no se puede, parece que el Señor cerró una puerta acá de algo bueno que yo quería hacer. Por decir un ejemplo, no sé, el sábado queríamos ir a ayudar gente con los ranchitos y bueno, y no se dio esto, no conseguimos un material. Bueno, no sigamos tratando de forzar una situación, escuchemos, el Señor capaz que está mostrando, ahora no, después, o vamos por otro camino, hagamos otra cosa. Y especialmente, a lo que me refiero con ser sensible al Espíritu Santo, es que a veces, no sé si les ha pasado, no quiero sonar místico, pero es una realidad, uno no siente paz, ¿no? Es como que hay algo que vos decís, no sé, es una sensación. Yo estoy en contra mayormente de las emociones, las cosas que uno siente, por eso mismo que dijimos recién, el corazón es engañoso, no hay que seguir los deseos del corazón. Pero a veces, viste, como que algo no estás cómodo, sentís algo que no va. Bueno, entonces prestar atención a eso. Puede ser del Señor, puede que no, orar para que eso se despeje y el Señor muestra. A veces las cosas se ordenan solas. Uno dice, che, tengo esta complicación y no sé cómo va a resolver, y después se resuelve solo. No sé, tenía algo que hacer y se habían superpuesto dos cosas y decís cuál elijo y resulta que después una se corrió sola. Y bueno, ya te diste cuenta que es por ahí. Así que ser sensibles al Espíritu, porque si nosotros estamos cerca del Señor, Él nos habla también de esa manera. Pero bueno, tenemos que estar cerca del Señor. Y actuar con fe, ¿no? Dice Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Está bien, entonces uno lo pone en la mano de Dios y bueno, y ahora confía y vos seguí que Él va a hacer, va a obrar, lo va a hacer, porque a veces uno dice, bueno, hasta que estoy orando y hasta que no sé, se abre el cielo y pasa tal cosa, entonces no me tengo que mover. No, dice, confía en Él, encomendá lo que vas a hacer, encomendá tu camino, confía en Él y Él va a obrar. Entonces también tenemos que confiar en Él, tenemos que tener fe. Como le pasaba al pueblo, que Dios le había dicho, miren, ustedes vayan que el mar se va a abrir, pero no se abrió antes, se abrió cuando pusieron las patitas en el agua. Entonces, bueno, ellos tuvieron que confiar, y decir, vamos y ya estamos llegando y esto no se abre, ¿y qué pasa? ¿Viste? Y bueno, ya cuando se mojaron, se abrió el mar. Entonces, también encomendamos al Señor nuestro camino
creyendo que estamos dentro de la voluntad, buscando agradarle, y Él va a obrar, porque nosotros confiamos.